Buenas noches. Hoy vengo para una invitación muy especial. Los voy a invitar a que escuchemos a un amigo personal, a un amigo de la casa, pero a un prestigioso constitucionalista argentino, docente universitario, porque la idea es que este viernes a la noche seamos un poco alumnos, ¿no? Porque es tal la vorágine de las cosas que suceden que ya nos olvidamos qué pasó con Lijo. Y entonces ahora ya estamos hablando de si las paso o no las paso en Buenos Aires y de si la bolsa y Donald Trump. Pero lo que pasó con Lijo es importante, porque se están avasallando las instituciones. Y en realidad lo del Lijo fue un reflejo tan burdo, tan guarango, que desde ningún lugar podía pasar. Entonces me parece que todos tenemos, la mayoría de los argentinos la tenemos en casa, los que hemos hecho el secundario la tenemos que tener, y si no ahora con la tecnología googleemos, ese librito que puede ser chiquito así, que puede ser de una encuadernación económica, puede ser fotocopia, puede googlearlo, la Constitución. Porque es nuestra reina madre, es la que rige todas nuestras reglas de convivencia. Es la que habla de la separación de poderes, es la que habla de la importancia de las instituciones. Y la verdad que sí, un día, entonces, bueno, el gobierno la perdió, el hijo no puede ser juez de la corte porque el Senado lo bajó. Y al otro día ya teníamos otro tema, y ya Karina ahora está viendo cómo se desprende de las elecciones de Santa Fe. Entonces, bueno, no, pará, hablemos de otra cosa. Y el gobierno nos va marcando una agenda mientras nos va avasallando las instituciones, mientras nos va avasallando los derechos. Y nadie dice nada. Y la oposición, bien, gracias, negociando. En el mejor sentido en algunos casos, en el peor sentido en otros casos. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos sepamos qué está pasando. ¿Por qué no se está cumpliendo con la Constitución Nacional? ¿Por qué se están avasallando los derechos? Para eso entonces invité a un renombrado constitucionalista, no solo cordobés, sino a nivel nacional, para que nos ponga en autos, para hablar de un poco de terminología jurídica, sobre esto que nos está pasando con las instituciones. No solo en Argentina, sino también, bueno, porque parece que ahora hay que mirar solo a Estados Unidos. Bueno, miremos a Estados Unidos. También en Estados Unidos se están avasallando las instituciones. Así que después de los auspicios, los invito a que me acompañen, a que nos acompañen con Antonio María Hernández. Hola, Antonio María Hernández. Hola Viviana, muchas gracias por esta invitación. Lo considero una distinción muy especial y también te quiero decir que te felicito por tus palabras introductorias que comparto plenamente. Es que nos avasallan, todos los días hay una noticia nueva que tapa la... bueno, convengamos que eso es una estrategia comunicacional, ¿no? Pero mientras tanto, nos están pasando cosas importantes, Antonio. Desde el primer día nosotros vimos que no era una casualidad que se haya dictado el decreto de necesidad y urgencia 70 de 366 artículos, el más largo de toda la historia argentina, y cuando fui consultado por el diario La Nación, inmediatamente sostuve que era groseramente inconstitucional, pero resulta que a los pocos días la respuesta del presidente fue enviar el proyecto de bases que tenía 644 artículos y que era obviamente una ley ómnibus. Así que en definitiva también tuve que opinar sobre ello. Por supuesto que esto no pudo avanzar en el Congreso, lo cual era de sentido común, pero finalmente se sancionó, no obstante, una ley de más de 230 artículos. Yo expliqué en ese momento que había un artículo muy importante que había
publicado unos años atrás Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, sobre técnica y transparencia legislativa, donde explicaba que ya los romanos, en el 98 a.C., con una ley que se llamó Cecilia Didia, habían prohibido todo tipo de ley ómnibus, porque el ABC en materia de técnica legislativa es que vos tenés que tratar un tema por cada ley. Así que en conclusión, eso pasó después en Inglaterra, eso pasó a los Estados Unidos, hay 43 estados norteamericanos que prohíben todo tipo de ley ómnibus, y esto en la Argentina se había desarrollado sobre todo a partir del menemismo. Entonces, cuando se aprobaba el presupuesto a fin de año, aparecían 7, 8, 10 temas completamente distintos. Es decir, eso es una... Si pasa, pasa. Pero claro, muy mala técnica legislativa. Esto fue llevado acá a la máxima expresión, sí, y a partir de ahí comenzó lisa y llanamente el gobierno por decretos en la Argentina, con un gran desprecio por el Congreso, sí, pero con una novedad que también hay que precisar para que la gente comprenda bien qué es lo que está pasando hoy bajo el punto de vista institucional. Nosotros seguimos con una prórroga de presupuesto que había sido enviado en 2022. Esto es muy importante que se tenga presente, porque significa que el Congreso no está cumpliendo con sus funciones, y esto lo hace adrede el Poder Ejecutivo para obviamente seguir gobernando por decreto. Y manejar discrecionalmente como quiere todos los fondos. Exactamente. Así que no hay ninguna duda que está afectado los principios de la democracia constitucional, del sistema republicano de división y equilibrio de los poderes, y por supuesto federal, también el federalismo. Claro. Soy abogado, intervengo en varias causas, es decir, la situación que hoy viven provincias y municipios es muy grave en la Argentina. Ya conocemos cómo son los avances del Poder Ejecutivo, pero que incluso en esta materia ya nadie habla, por ejemplo, del Acuerdo de Mayo, pero el punto 5 del Acuerdo de Mayo era iniciar ya mismo un debate por la ley convenio de coparticipación impositiva, sí, que es un mandato constitucional muy claro, siempre violado, por supuesto, llevamos 28 años de violaciones en esta materia, y esto es muy clave para el federalismo argentino, porque de lo contrario sigue ocurriendo lo que está pasando en este momento, es decir, presiones a gobernadores para conseguir votos en el Congreso. Así que en definitiva, muy baja la calidad institucional, vos lo señalaste muy bien, esto que tengo en la mano, Constitución de la Nación Argentina, esta obviamente, y luego de la reforma de 1994, fue el ejercicio de política arquitectónica más importante que se ha tenido en toda la historia argentina, y particularmente en los 40 años de democracia, altísimo grado de consenso para obviamente modernizar nuestras instituciones. Pero yo tengo que decir hoy, acabo de publicar el año pasado un libro a 30 años de lo que fue esa reforma, que hay una violación sistemática de la Constitución Nacional y estamos alejados de lo que es una democracia republicana y federal. Antonio, sí. Perdón, ¿y la oposición? Porque digo, hoy ni siquiera tiene mayoría en el Congreso el gobierno, y está haciendo lo que quiere. Lo que pasa es que la oposición tiene muy alta responsabilidad, solamente reaccionó en dos momentos, digamos. Uno, un decreto de necesidad de urgencia que ya está olvidado, de 100.000 millones de pesos que destinaban a los servicios de inteligencia. A los servicios de inteligencia. Y eso, por primera vez el Congreso reaccionó, dejó sin efecto el decreto de necesidad de urgencia. Y la segunda reacción frente a lo que se llama el hiperpresidencialismo, que es una patología que ocurre no solamente en Argentina, en otros países de América Latina, en Europa, también en Estados Unidos, lo que vos estabas señalando con mucha precisión, es decir, nosotros lo hemos tenido en la máxima expresión, y también se dio en el intento de designación por decreto en comisión de 2 ministros de la Corte Suprema, donde el Senado de la Nación ejercitó sus atribuciones, sus competencias, y en definitiva
hemos tenido pocos momentos en que esto realmente ha ocurrido. Pero, por ejemplo, que la Argentina no tenga presupuesto y que no trabaje el Congreso en que tengamos una ley de presupuesto, cuando todos tenemos que saber que el Congreso es el órgano de mayores competencias constitucionales y que además es el de mayor legitimidad democrática porque ahí está representado Claro. todo el cuerpo político de la Argentina. Así que, en definitiva, hay que gobernar con la Constitución en la mano. Esto es lo primero que hay que saber, cómo se gobierna. Y si Eh, vos no tenés gente capacitada para eso podés designar ministros, podés tener por asesores. supuesto, nadie tiene la obligación de saber todo, de ninguna Claro, manera, pero rodéate de gente que sepa y que te asesore como corresponde. Antonio, ¿alguna vez te imaginaste que en el 2025, y digo, porque vos sos una persona de mucho mundo, de mucho roce con gente bueno, vos mismo estuviste estudiando en Estados Unidos, sobre legislación comparada y demás. ¿Alguna vez imaginaste que íbamos a estar frente a una Madrid que se levanta y que están pidiendo que la gente haga un simulacro de como si estuvieran en guerra, como sucedió hoy, sí. que tiene que estar cubierto con agua para 3 días, con esto, para todo un protocolo? Un Donald Trump que de un día para el otro te cambia las reglas de juego y te da vuelta todo el mercado mundial. Sí. Un Milei que se para de espaldas al Congreso y le dice ratas a los... Digo, ¿alguna vez pensaste que podíamos llegar a este borde de locura? Sinceramente, Viviana, te lo confieso, no. Realmente te digo que estoy muy, no solo sorprendido, sino te diría que angustiado por lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esto ya venía siendo señalado en las clasificaciones de regímenes políticos Sí. por la unidad de inteligencia de The Economist, y vos bien sabés que las democracias plenas son 20, 21. Ujú. Acá en la región solamente tenemos siempre Uruguay, que es el ejemplo que tenemos mucho más cerca de lo que uno Sí. imagina. A veces Chile, a veces Costa Rica, pero en definitiva, nosotros junto con otros países de la región somos democracias imperfectas, pero nunca habíamos vivido una situación así, nunca tan grave como esta. Y luego de esto yo diría que han aparecido regímenes híbridos donde hay Mm. democracia imperfecta más la cuarta y última categoría, regímenes directamente autoritarios o totalitarios. Entonces, lo muy grave, por ejemplo, es que un país de la importancia, por ejemplo, de México, ya es un sistema híbrido. Claro. Así que, en definitiva, es un tema, es una situación muy grave lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esto se ha agudizado luego de la pandemia. Ya conocemos lo que son los populismos de un signo o del otro, pero que tienen como resultado la erosión democrática, y por eso hay libros muy importantes, por ejemplo el de Levitsky y Ziblatt, que se Ujú. llama ¿Cómo mueren las democracias? Sí. Y otro libro que es muy importante para que se tenga presente es tratar de vincular el desarrollo humano, la vigencia de derechos fundamentales y el desarrollo económico y social de un país con los temas institucionales, con los temas constitucionales. Y fíjense que los Ujú. dos premios Nobel de este año, bueno, fueron 3 los premiados en esta materia, pero esencialmente han sido Daron Acemoglu y James Robinson con su conocida obra ¿Por qué ¿Por qué fracasan los fracasan los países? países? En el 2012, que Ujú. plantearon que si vos no tenés instituciones, si vos no tenés seguridad jurídica, va a ser afectado el desarrollo económico y el desarrollo humano. Y es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros y está ocurriendo también en otras latitudes, inclusive los Estados Unidos. Ujú. Estaba leyendo los últimos artículos que comentaban lo que ha hecho Trump, que ha tenido que dar marcha atrás, Sí. pero que de todas maneras el daño está cometido y estamos entrando en una situación muy difícil, tanto que países europeos han considerado la posibilidad
incluso de una guerra nuclear, es algo absolutamente inconcebible, ¿no? Sí, sí, esto de escuchar por la radio o de hablar con amigos que viven en Madrid y que te digan, no, lo que pasa es que hay un protocolo que nos piden que hagamos como para prepararnos ante la posibilidad de una guerra. Sí. Eh, Lo acaba de decir ayer Macron, es algo, yo nunca creí que íbamos a vivir una cuestión de esta naturaleza. El populismo, porque claro, acá hay que analizar democracia versus populismo, ujú. ya sea de pretendida izquierda o de derecha, Es malo desde todos los lugares. exactamente, da como resultado la lesión al sistema republicano, obviamente produce hiperpresidencialismo y algo muy grave que se ve en la Argentina, la polarización Total, de la sociedad. Cuando totalmente. acá lo que hay que decir es lo contrario. En vez de un presidente que se caracteriza, por ejemplo, con una facilidad enorme para insultar, cosa que realmente uno no lo puede imaginar, resulta que, por el contrario, hay que decir que el diálogo es el arte de los hombres libres, Por como decía supuesto. Platón, pero es el método propio de la democracia. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, más instituciones, más democracia, más sentido común, más diálogo y obviamente gobernar en equipo. La idea de que muy pocas personas concentren No. el poder, bueno, ese es el motivo por el cual nació el constitucionalismo hace ya varios siglos. Antonio, ahora el 23 de abril hay una convocatoria de la Corte a una negociación entre Córdoba y la Nación por el tema de la caja. Sí, La pregunta mía es, ¿la Corte hoy con 3 puede fallar? sí puede funcionar. Puede fallar incluso con tres si se ponen de acuerdo. Si no están de acuerdo los tres, como ha ocurrido en muchos casos, tenés que convocar a conjueces, que Ujú. son en primer lugar los Sí. presidentes de las cámaras federales. Es decir, no habría mayor inconveniente y han salido incluso con tres fallos muy importantes. Este tema, por ejemplo, es absolutamente clave. Es decir, es Sí, muy sí. difícil ver un gobierno más centralista que el actual. Ujú. Entonces, hay 13 provincias que todavía tienen sus propias cajas de jubilaciones. La deuda que tiene el gobierno federal con estas provincias es enorme y en particular como con la de Córdoba. Así Ujú. que estuvo muy bien en su momento haber demandado al gobierno federal. Sí, además ya hay jurisprudencia que lo pagó en su momento el presidente Macri. Digo, no es tampoco que vamos con algo que No, por nunca supuesto, nadie... No, 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 por ya, supuesto, ya, por ya supuesto. tenemos ahí. Antonio, ¿y cómo? Porque además de ser docente universitario, constitucionalista, sos un hombre de la política, fuiste candidato a vicepresidente. eh, ¿Cómo ves hoy? No voy a hablar de la Libertad Avanza porque no, ya más o menos sabemos, ya lo dijiste, cómo se mueven. Pero ¿cómo ves hoy la política en sí? Es como que se ha perdido ese entusiasmo, la participación, el compromiso. Eh, ya sé que era distinto, eran otras épocas, pero ¿cómo lo ves vos que Lo veo, participás de diferentes lo veo foros? así, Viviana. Yo veo tres problemas culturales muy graves para explicar la decadencia argentina. Uno, un país al margen de la ley, el testamento intelectual de Carlos Nino. Yo esto lo pude probar dirigiendo estudios interdisciplinarios en tres encuestas de cultura constitucional, una de 2004 con el politólogo Daniel Sobato y con el Ujú. sociólogo Manuel Mora y Araujo, que eso fue publicado como libro por la Universidad Autónoma de México en 2005. La segunda encuesta la hicimos en 2014, ahí el sociólogo era Eduardo Fidanza, y la tercera publicamos como libro en 2016 por EUDEVA, se llama el libro Segunda Encuesta de Cultura Constitucional Argentina, una sociedad anómica, y la tercera encuesta la publicamos a fines del 2023 en Buenos Aires con resultados sumamente graves. Por ejemplo, el 70% de los entrevistados reconoce desconocer absolutamente la Constitución Nacional. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos
después el resto de la gente, después los jueces como violadores de la Constitución y después los abogados. Y yo comparto plenamente lo que dicen las encuestas. Cuando se preguntó cuál es la causa por la cual se viola la Constitución y las leyes en la Argentina, la respuesta principal es porque no funciona bien el Poder Judicial. Así que, en definitiva, claro, un problema muy grave que tenemos es ese. Pero hay dos problemas culturales más que yo agrego, Viviana. Argentina es una sociedad violenta. Esto lo había explicado en su momento Joaquín B. González cuando hizo el juicio del siglo en 1910, cuando explicó que la ley del odio o de la discordia interna era la que había protagonizado el curso de la vida política de los argentinos. sí, es la que domina. Que es la que está dominando en este momento y que te lleva a la polarización, a profundizar la llamada grieta, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, un problema muy grave de la Argentina, Argentina corrupta. 15 años dura una causa de corrupción, pero con un problema todavía mucho más grave, que es lo que se llama la impunidad. Así que, en definitiva, nosotros sabemos cómo se está gobernando, manejo de la prensa, escándalo superado por otro escándalo, y la Argentina no puede avanzar en profundidad en los cambios que necesita, que siempre pasan por un cumplimiento estricto de la Constitución, porque es el proyecto que realmente nos puede llevar a un futuro con plena vigencia de los derechos, con sistema republicano y con autonomías provinciales y municipales. Es absolutamente clave que tengamos una forma de Estado federal, lo cual significa respetar las autonomías municipales y obviamente las autonomías provinciales. Antonio, ¿y cómo ves en esta realidad que hoy nos toca los partidos políticos? Porque digo, para que la política funcione, su base son ellos. Sí. No hay ninguna duda, Viviana, estás muy bien enfocada. Todos nosotros sabemos, por eso lo pusimos en el artículo 38 de la Constitución, los partidos políticos como elementos fundamentales del sistema político y democrático argentino, pero además obligamos a que de los fondos que el Estado coloca para los partidos políticos, tiene que destinarse una parte para la formación y capacitación política. Y voy a la cuestión de fondo, porque he estudiado el problema de la anomia y de la decadencia institucional de la Argentina y he formulado propuestas para elevar la cultura política y democrática argentina. Pero todo se reduce a esto: educación cívica y democrática y formación y capacitación política. Como andan muy mal los partidos políticos, veamos como ejemplo de una decadencia la propia Unión Cívica Radical, que es el partido más antiguo y más democrático de la Argentina, para darnos cuenta qué es lo que a nosotros nos está pasando. Por eso hace falta un cambio muy profundo en el país. Y ese cambio se da no de un día para el otro, y se da a través de la educación. Terminamos todos volviendo al tema primigenio. ¿Cuándo Argentina llegó donde llegó? Cuando tuvo el mejor nivel educativo de toda Sudamérica. Cuando tuvo la menor cantidad de analfabetos, de hecho llegó hasta decirse, no sé si habrá sido tanto, pero cero analfabetismo. Y ahora estamos, que no pasamos ni las pruebas PISA, y claro, Esto lo decía muy bien, con la claridad de siempre, el maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento. Él decía: arriba la Constitución como tablero y abajo la escuela para enseñar a deletrearla. Por lo cual tenía una perfecta claridad sobre la importancia de la educación cívica y democrática, todo en base a los principios constitucionales. Cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, logré la sanción de una ley, la 25.863, que establecía como artículo primero de mayo, el Día de la Constitución Nacional, porque así fue sancionada en 1853 en Santa Fe. Artículo segundo: ordénase al Consejo Federal de Educación que en todos los niveles de la educación haya clases alusivas, obviamente, a la Constitución Nacional, a sus principios, a su articulado. Nada de eso ha sido cumplido, Viviana. Por eso estamos donde estamos. Por violar sistemáticamente la Constitución y las leyes, y sabemos la situación problemática que tiene la educación argentina. Pero claro,
yo pongo siempre el énfasis en la importancia que tiene esta educación democrática. Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, se nos va el tiempo cuando estás vos con nosotros. Y bueno, me parece que desde algún lugar, desde ese granito de arena que todos podemos poner para tener una sociedad mejor, desde los medios de comunicación también esto, ¿no? Resaltar la importancia de conocer la Constitución y de saber que se está violando la Constitución con un gobierno tan autoritario, tan demagógico y con una anomia, bueno, por lo menos en mis 52 años nunca vista. Te felicito, Viviana, por tu claridad conceptual. Estás cumpliendo con una gran jerarquía la misión de la prensa, que es esencial para que tengamos un sistema republicano, el acceso a la información pública y obviamente la posibilidad del debate. Vos no tenés que ser un simple habitante, sino un ciudadano, que conoces tus derechos y tus obligaciones, que estás informado de la vida pública. La democracia es una forma de vida, no es solo poner un voto en una urna cada 2 o cada 4 años. Además, muchas gracias por esta invitación. Además, nos costó mucho la democracia a los argentinos como para estar rifándola y no llevarle la punta. Costó mucha sangre, así que hay que cuidarla, protegerla y construirla todos los días desde una ciudadanía que sea participativa y comprometida. Muchísimas, muchísimas gracias, Antonio. Un gran abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Se nos fue el tiempo, se nos fue. Buena semana, buenas noches. La semana que viene, Semana Santa y bueno, empezar un poco no solo con los rituales, ¿no? Sino también a trabajar un poco en uno para ver cómo estamos haciendo las cosas. Porque si no también es muy fácil echarle la culpa a los dirigentes. Esto de que somos una sociedad corrupta. Bueno, yo desde mi lugar, ¿qué acto de corrupción estoy cometiendo? Desde estacionar donde no debo hasta tratar de zafar de pagar algo que debería pagar. Empecemos también como ciudadanos a hacernos cargo. Buena semana, buenas noches.